De pequeña tu madre no paraba de decirte. Qué rebelde eres, hija. ¿Cuándo cambiarás? Y no cambié. Soy Sandra Barneda, soy periodista, escritora, comunicadora, curiosa por naturaleza, ¿Qué soñabas ser de pequeña? inventora. La liaba siempre, ¿no? Entonces yo creo que inventora, me imaginaba como explorando mundos, conociendo cosas, descubriendo cosas. ¿Qué personaje público crees que es referencia en los derechos LGTBI? Es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, hay mucha gente que te sorprende. Yo creo que cualquier personaje público tendría que ser un referente por responsabilidad social, igual que tienen las empresas, porque esto es lo que tendría que ser la sociedad en la que vivimos, que la mayoría defendieran lo que se tiene que defender. ¿Qué te supone ser tú un referente para mucha gente? Creo que estoy siendo coherente conmigo misma, ¿no? Que si yo soy una persona que soy muy Juana de Arco en defender las cosas, meterme en incendios incluso que no son míos, si yo no me hubiera convertido en un referente, ¿no? Como mujer, como lesbiana, o sea, como animalista de todas estas causas, pues no sería coherente conmigo, ¿no? Me hubiera convertido en un personaje de plástico y eso no lo quiero ser. ¿Qué crees que le sobra o aún le falta al Mado? A ver, le sobra, le sobra ruido. Y no lo digo por el ruido de la fiesta. Creo que después de la revolución obrera y del movimiento feminista, el movimiento LGTBI es uno de los grandes movimientos universales y que tendría que ser considerado que ha ayudado a muchísima, muchísima gente y creo que no se ha valorado suficiente. Se le ha criticado más que valorado. ¿Cómo valoras el papel de las marcas en un evento con tanta significación social? Las marcas tienen que estar con la sociedad. Las marcas tienen una responsabilidad social como nosotros, como personajes públicos. Entonces, que una marca como Europa, que desde siempre, no ahora, desde los principios, ha estado al lado del colectivo, yo creo que olé. ¿Qué te gustaría poder decidir para que el mundo cambiara? Creo que te diría que cuando nos llenamos de ira, nos llenáramos de vulnerabilidad. Yo creo que el mundo sería muy distinto. Completa esta frase con tu mejor deseo. Ojalá. Ojalá no dejemos de soñar alto. Los sueños son muy importantes y ponerles límites es cortarte tus propias alas.